Muy buenas tardes. Hablemos del último elemento de la electrónica analógica que nos marca nuestro temario. Este es el tiristor. Tiristor en griego significa puerta y hace referencia a una familia de componentes que se fabrican con semiconductores. Estos utilizan realimentación interna para producir la conmutación. Entendamos por conmutación la acción de encender o de apagar. Al encendido en adelante también le llamaremos disparo. Nos enfocaremos en dos dispositivos que son el SCR y el TRIAC. El DIAC lo veremos como elemento de control para el disparo de los dos anteriores. Si nos fijamos en la figura, tenemos imágenes de el encapsulado de los diferentes tipos de tiristores. Si recordamos, los transistores pues también utilizan los mismos encapsulados. Entonces pudiera parecer que es un transistor y no un tiristor. Sin embargo, si vamos a la arquitectura interna, veremos que es bastante diferente. Primero veremos el SCR, que en español significa rectificador controlado de silicio. Este está construido con 4 capas de semiconductor. Es un dispositivo PN-PN. Tiene un ánodo, un cátodo y una compuerta. Si hubiera forma de separarlos, entonces esto asemeja a dos transistores, un transistor PNP y otro NPN. Este sería el circuito equivalente, donde el ánodo está conectado a la terminal del emisor del transistor PNP y el cátodo está conectado al emisor, pero ahora del transistor NPN, y la compuerta va a la base del transistor NPN y también sale una corriente del colector del transistor PNP. Bien, entre este colector y esta base y luego este otro colector y esta base se genera algo que se llama corriente regenerativa, valgan los términos. El símbolo nos indica algo bastante más sencillo. Nos indica que es un diodo con una compuerta, y básicamente esta es la forma de comportarse de un SCR. Si tenemos una señal de corriente alterna cuyo ciclo completo es de 360 grados y lo hacemos pasar a través de un SCR, entonces veremos que este conducirá solamente en el semiciclo positivo, o sea, de 0 a 180 grados. En el semiciclo negativo, que corresponde a partir de los 180 grados hasta los 360 grados, el SCR no conducirá. Pero además, ¿para qué nos sirve la compuerta? Para decir que para determinar en qué parte de esos 180 grados va a iniciar la conducción. A eso se le llama disparo. Aquí, por ejemplo, tenemos el disparo a los 45 grados y acá lo tenemos hasta los 150 grados. Este ángulo lo conoceremos como ángulo de disparo. Entonces, un SCR es un diodo que conduce 180 grados y además la compuerta nos permite determinar qué cantidad de esos 180 grados vamos a dejar que conduzca. Aquí tenemos
el circuito de simulación del funcionamiento del SCR. Tenemos primero una fuente de 120 volts en corriente alterna a 60 Hz. Tenemos una lámpara o foco a 110 volts. Tenemos un SCR y de aquí hacia la izquierda es el circuito de control de disparo del SCR. Es que nos va a controlar el ángulo de disparo. Tenemos un DIAC en serie con una resistencia de 100 ohms que va a la compuerta del SCR. Tenemos un diodo que mandará a tierra los voltajes negativos que lleguen a la compuerta. Tenemos un capacitor de 0.1 microfaradio que es el que va a almacenar el voltaje necesario para el disparo, y eso tendría que ser junto con una resistencia. Para eso tenemos esta resistencia variable o potenciómetro. Damos play al simulador. Aquí vemos que enciende la lámpara y con la resistencia, variando el valor de esta resistencia, pues nosotros variaremos el encendido, que va desde el apagado a un encendido leve, y la intensidad debe ir aumentando. Entonces vemos cómo va desde que está apagado, enciende levemente, y la animación nos ayuda muy bien a apreciar cómo esto cómo va aumentando la intensidad de la iluminación. Lo detenemos. Aquí tenemos algunos, llamémosle ahorita, sensores. Se me fue la palabra, llamémosle sensores. Esto nos ayuda a que pues a generar esta gráfica de aquí abajo. Si gustan, volvemos a partir. Iniciamos desde el apagado, lo simulamos, vemos como dio un pequeño flechazo y se apagó. Lo detenemos, vamos abajo a nuestra gráfica, le damos Simulate Graph y tenemos que en el primer ciclo de la señal, pues sí, enciende, pero luego ya no vuelve a encender en los demás ciclos, se mantiene apagado. Aquí este fue el ángulo de disparo, acá ya no hay ángulos de disparo, por lo que la lámpara se mantuvo apagada. Disminuimos la resistencia, ahí estaba en un 92% de 80 kilo ohms. La disminuimos, lo ponemos en un 68%, vamos a ponerlo en 70, ahí está en 70%. Damos play, vemos que enciende poco, pero enciende y se mantiene. Lo detenemos, nos vamos abajo a nuestras gráficas y le damos simular y vemos que el ángulo de disparo es un poco más ancho en el primero, pero luego ya se normaliza. Ahí tenemos el ángulo de disparo y vemos cómo conduce solamente una parte del semiciclo positivo.
Entonces habíamos comentado que a mayor ángulo de disparo, menor conducción, y eso se traduce en menor iluminación de la lámpara. Entonces este es el ángulo de disparo y este es el ángulo de conducción. Vamos ahora a bajar la resistencia. Ahí está, a un 35% de 80 kilo ohms. Eso quiere decir que el ángulo de disparo debe disminuir, por lo tanto debe aumentar la iluminación de la lámpara. Ahí vemos como está iluminando más que anteriormente. Ya tenemos la simulación. Vamos a la gráfica, corremos la simulación de la gráfica y vemos como el ángulo de disparo es bastante menor y el ángulo de conducción pues es mucho mayor. Vemos cómo cambió el ángulo. Esta gráfica de color verde es el voltaje que se almacena en el capacitor. Vemos cómo va almacenando. En el momento del disparo baja 0 y así se mantiene todo el semiciclo. Acá durante la no conducción del SCR pues oscila, pero pues ahí es irrelevante porque oscila en la parte negativa. Luego vuelve a almacenar voltaje hasta que logra disparar al SCR. Finalmente vamos a una última simulación con el mínimo de resistencia, que sería 0. De hecho, lo recomendable es poner aquí una resistencia de bajo valor para tenerlo como tope. No es recomendable que la resistencia baje hasta el nivel de 0, pero para efectos de simulación lo vamos a poner en 0. Ahí vemos cómo enciende mucho más la lámpara, se ilumina bastante más. Ya tenemos la simulación, vamos a las gráficas, corremos ahora la simulación de la gráfica y vemos que el ángulo de disparo está en su mínimo y el ángulo de conducción está en su máximo. Vemos cómo conduce todo esto, incluso aquí nos aparece un pequeño voltaje inverso, que eso ocurrió también cuando simulamos en el diodo, si recuerdan, la rectificación de media onda, pero bueno, eso no afecta. Entonces vemos cómo conduce casi los 180 grados el SCR. Con esto terminamos la explicación y la simulación del SCR. Estamos ahora con el TRIAC. Ya vimos el funcionamiento del SCR, sabemos que conduce y nos permite controlar de 0 a 180 grados. Pero ¿qué tendría yo que hacer si además me interesa no perder los otros 180 grados? Es decir, de 180 a 360 grados, sino también controlarlos. Bueno, pues la solución consiste en poner otro CR en antiparalelo al anterior. ¿Qué significa en antiparalelo? Significa que estará conectado en paralelo, pero apuntando en la dirección contraria. Si conectamos de esa manera y además las dos compuertas las juntamos, las compuertas de los dos SCRs, entonces nos permitirán conducir en un sentido y en el otro. Por eso al SCR se le llama dispositivo unidireccional, porque conduce en un solo sentido. Ahora que ya juntamos los dos en antiparalelo, pues estos nos conducirán en ambos sentidos, y eso da nacimiento a un nuevo dispositivo que se llama TRIAC. TRIAC significa tríodo para corriente alterna.
Entonces ahora ya no existirán ánodo y cátodo, sino terminal 1 y terminal 2, o ánodo 1 y ánodo 2. Este es el nuevo símbolo para el TRIAC. Estas flechitas pues nos indican que son dos SCRs, uno conduciendo en un sentido y el otro en el sentido opuesto al anterior. Y como juntamos las dos compuertas, bueno, pues se hace una sola compuerta. ¿Cómo trabaja el TRIAC? Pues bueno, volvemos a tener la misma corriente alterna de 0 a 360 grados, solo que ahora el ángulo de disparo vale tanto para los primeros 180 como para los otros 180 restantes. Aquí vemos cómo se dispara en este ángulo. Bueno, pues conduce esta parte de los 180 grados, y acá se dispara, se vuelve a disparar en el mismo ángulo, pero ahora correspondientes a los restantes 180 grados. De esa manera el TRIAC nos permite controlar los 360 grados. Tenemos aquí el circuito de simulación del funcionamiento del TRIAC. ¿Qué cambia con respecto al anterior, del SCR? Bueno, pues primero cambia que ya no es un SCR, es un TRIAC obviamente, y que ya no está el diodo que teníamos aquí. Por lo demás es igual. Lo simulamos. Aquí en este circuito es más difícil ver, o yo no alcanzo a distinguir el cambio en la intensidad de la iluminación de la lámpara. Como en el otro circuito sí se podía, en este yo no alcanzo a distinguirlo. Pues ahí casi se apaga, parpadea. En su máxima resistencia pues vemos que se apaga. ¿Sale? Vamos a ver las gráficas. Simulate graph, y pues vemos que no hay ángulo de disparo, no enciende la lámpara. Pues quiere decir que el TRIAC no está dejando pasar corriente, y bueno, pues aquí no se encuentra. Aumentamos un poco la resistencia. Ahí ya enciende la lámpara, entonces ya debe de estar conduciendo el TRIAC, ya debe de estarse disparando. Vamos ahora a ver el ángulo. Simulate graph. Ahí está, aquí tenemos el ángulo de conducción, y este otro es el ángulo de disparo. Aquí se supone que se debería de ver este ángulo también aquí abajo. Sin embargo, no, pues no está. Esto ya es cuestión del software, que no grafica la otra parte. Sin embargo, pues vemos que sí hay corriente de 360 grados. Ya con lo que vemos con el TRIAC, pues ya es muy bueno. Aquí sería excelente si viéramos esta otra parte. Ojalá en alguno más de los intentos que lo podamos ver. Cambiamos la resistencia, ponemos aproximadamente la mitad de 82 kilo ohms. Simulamos el funcionamiento, lo paramos, nos vamos a ver las gráficas. Debe de haber aumentado el ángulo de conducción y debe de haber reducido el ángulo de disparo. Simulate graph. Vemos cómo conduce un poco más de 90 grados, y el ángulo de disparo pues es menor a 90 grados.
seguimos sin ver la parte de abajo. Continuamos, disminuimos más la resistencia, ahí está a un 33% de 82 kilo ohms. Damos play en el simulador. Luego tenemos, vamos a las gráficas, damos Simulate Graph y aumenta el ángulo de conducción y disminuye el de disparo. Creo que me voy a quedar con las ganas de ver la parte de los otros 180 grados. Vamos a un último intento. Vamos al mínimo, que es 0%. Damos play, detenemos el simulador, nos vamos a las gráficas, seleccionamos Simulate Graph. Aquí está. No me quedé con las ganas, bueno, en un ciclo solamente, pero aquí está. Aquí es máximo el ángulo de conducción y mínimo el de disparo, y se me hizo ver la otra parte de abajo. De hecho, lo ideal sería que todos los ciclos se vieran así como este, donde se dispara en el semiciclo positivo y donde se dispara en el semiciclo negativo. Pero bueno, ya con que el simulador nos deje ver esto, pues ya es muy bueno. Con esto terminamos el tema de los tiristores. Vimos como el SCR nos deja conducir y controlar 180 grados y el TREAC nos deja conducir y controlar los 360 grados. Hasta luego.